Hay personas que cazan monstruos. El problema es que muchas veces, para hacerlo, tienen que convertirse en uno. Hay crímenes que nacen del odio, otros de la ambición, pero algunos nacen de algo mucho más oscuro, un pasado que nunca dejó de doler. En la ciudad de Anchorage, Alaska, un hombre comenzó a aparecer en las noticias por una serie de ataques extraños y brutales. Las víctimas no parecían elegidas al azar. No eran ricos ni famosos, ni siquiera estaban conectados entre sí. Pero compartían algo en común. Todos figuraban en el registro público de agresores sexuales contra menores. El responsable de aquellos ataques se llamaba Jason Vukovich, un hombre de 44 años cuya historia estaba marcada por una infancia que, según sus propias palabras, fue un verdadero infierno. Durante años, Vukovich y su hermano habrían sufrido abusos por parte de su padrastro adoptivo, un trauma que lo acompañó toda su vida y que con el paso del tiempo comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso. En el año 2016, Jason hizo algo que cambiaría su destino para siempre. Abrió el registro público de delincuentes sexuales de Alaska y empezó a anotar nombres, uno por uno, direcciones, antecedentes, ubicaciones. Todo quedó escrito en un cuaderno. Era, en esencia, una lista. Y cuando terminó de escribirla, comenzó a visitarlos. Entre junio y julio de ese mismo año, Vukovich irrumpió en varias viviendas durante la noche. En sus manos llevaba un martillo. Las víctimas apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los golpes comenzaran. Uno de esos hombres fue Wesley Demarest, de 67 años. Según relató después, lo último que recuerda de aquella noche fue el sonido del vidrio rompiéndose. Un martillazo había atravesado una de las ventanas de su casa. Después, nada. Cuando recuperó la conciencia, estaba tirado en el suelo, rodeado por un charco de su propia sangre. Pero lo más inquietante no fueron los golpes. Mientras lo atacaba, el agresor repetía una frase, una y otra vez. Una frase que parecía salida de una pesadilla. Soy un ángel vengador. Antes de ese ataque, ya había agredido a otros dos hombres, Charles Albee y Andrés Barbosa, ambos también incluidos en el registro de agresores sexuales. Pero el tercer ataque fue diferente. Esta vez, Jason Vukovich no logró escapar. Apenas media hora después, la policía logró capturarlo. Cuando fue interrogado, no intentó negarlo, no intentó justificarlo. Simplemente explicó que, en su opinión, alguien tenía que hacerlo. El caso se volvió viral rápidamente. Los medios lo apodaron el Vengador de Alaska y la opinión pública se dividió de inmediato. Para algunos, era un hombre que había cruzado la línea de la ley. Para otros, era alguien que había decidido enfrentar a personas que habían destruido la vida de otros. Pero el tribunal fue claro. La justicia no puede ejecutarse por mano propia. En el año 2018, Jason Vukovich fue condenado a más de 2 décadas de prisión por agresión y robo agravado. Antes de conocer su sentencia final, escribió una carta. En ella admitía sus errores y dejaba un mensaje dirigido a otras víctimas de abuso. Les pidió que no arruinaran su futuro dejándose consumir por la violencia, como él lo había hecho. Cuando el juez finalmente leyó la condena, Vukovich giró la cabeza hacia su hermano, que estaba sentado entre el público,
y simplemente se sonrieron. Esta fotografía quedó para la posteridad. Te hablé de él hace muchísimos años, pero recapitulemos. En el cine y la televisión existe un personaje que muchos conocen, un asesino que solo mata a otros asesinos. Ese personaje se llama Dexter, un hombre que aparenta llevar una vida normal, pero que en secreto elimina a criminales que, según él, merecen morir. Durante años, muchos creyeron que era solo una idea de ficción, pero la realidad ya había creado algo muy parecido, y su nombre era Pedro Rodríguez Filo, aunque el mundo terminaría conociéndolo por un apodo mucho más inquietante: Pedriño Matador. Pedro nació en Brasil en el año de 1954, en medio de la pobreza y la violencia. Según algunos reportes, incluso antes de nacer, su vida ya estaba marcada por el dolor. Su padre golpeaba brutalmente a su madre durante el embarazo, y se dice que Pedro llegó al mundo con el cráneo fracturado. Creció en un ambiente donde la violencia no era algo extraño, era lo normal. Y quizá por eso, cuando tenía apenas 14 años, cometió su primer asesinato. Su víctima fue el vicealcalde de su pueblo. El motivo era simple. Aquel hombre había acusado a su padre de robar comida y provocó que perdiera su trabajo. Pedro lo buscó y le disparó. Pero lo más inquietante es que, poco después, descubrió algo. El verdadero ladrón no era su padre, era el guardia de seguridad. Así que Pedro hizo lo que, según su propia lógica, debía hacer. También lo mató. Aquello fue apenas el comienzo. Pedro huyó a Sao Paulo, donde comenzó a sobrevivir como podía. Robos, peleas, pequeños crímenes. Fue allí donde conoció a una mujer llamada María Aparecida Olimpia. Por primera vez en su vida, parecía haber encontrado algo parecido a la felicidad. Pero duró poco. María fue asesinada por una pandilla y, en ese momento, cambió todo. Pedro comenzó a buscar a cada persona involucrada en la muerte de su novia, uno por uno. Cuando encontraba a alguno, lo torturaba para obtener nombres, y después lo mataba. Luego iba por el siguiente, y así se convirtió en una cadena de venganza que parecía no tener fin. Lo más inquietante estaba aún por venir. Años después, Pedro descubrió que su propio padre había asesinado brutalmente a su madre con un machete. El hombre estaba en prisión. Pedro fue a visitarlo. Nadie sabe exactamente cómo lo hizo, pero logró entrar con un objeto afilado y dentro de aquella prisión lo apuñaló varias veces hasta matarlo. Algunos relatos aseguran incluso que, después del ataque, le arrancó el corazón. Para ese momento, Pedro ya había cruzado un punto sin retorno. Fue arrestado el 24 de mayo del año 1973, pero ni siquiera la cárcel pudo detenerlo. Dentro de prisión, rodeado de criminales, Pedro continuó haciendo lo único que sabía hacer: asesinar a asesinos. Pero, según él, no a cualquiera, solo a quienes, en su opinión, lo merecían. Violadores, asesinos horrendos, traficantes sin corazón. Se calcula que 47 de sus víctimas murieron dentro de la cárcel. Guardias y reclusos llegaron a describirlo como algo casi imposible de controlar. Lo llamaban el psicópata perfecto. No porque fuera inocente, sino porque dentro de su mente existía una especie de código. Pedro afirmaba que matar a ciertos criminales lo hacía feliz,
En total, fue acusado de al menos 71 asesinatos, aunque él mismo llegó a confesar más de 100. La justicia brasileña lo condenó a más de 400 años de prisión. Pero la ley del país tenía un límite. Nadie podía cumplir más de 30 años en prisión en aquel entonces. Así que después de pasar más de 4 décadas encerrado, Pedro Rodríguez Filo salió de prisión libre. Contra todo pronóstico, nunca volvió a cometer otro asesinato. Incluso abrió un canal en internet donde hablaba de crímenes y analizaba casos reales para miles de seguidores, pero su historia no terminaría en silencio. En el año 2023, cuando tenía 69 años, varios hombres armados llegaron en un vehículo hasta la casa de su hermana, en Sao Paulo. Bajaron, se acercaron y le dispararon a quemarropa. Los atacantes huyeron inmediatamente, y así terminó la vida de uno de los asesinos más extraños de la historia. Un hombre que, según sus propias palabras, no mataba solo por venganza, sino también por placer. Una historia que deja una pregunta inquietante. Porque aunque muchos lo veían como un monstruo, otros estaban convencidos de algo muy diferente. Que en un mundo lleno de criminales, Pedriño, el matador, estaba haciendo un favor para la sociedad. Matar a delincuentes. Imagínalo de esta forma. Un hombre está en un bosque. La tierra está húmeda, pesada, y cada palada se vuelve más difícil que la anterior. El agujero frente a él ya es profundo, lo suficiente para que cualquiera entienda para qué sirve. Una tumba, solo que en ese momento, él todavía no sabe algo importante. Esa tumba es para él mismo. Frente a él hay otro hombre observándolo en silencio. No está gritando, no está descontrolado, solo lo mira con una frialdad que, según los investigadores que revisaron el caso, resultaba mucho más inquietante que cualquier amenaza. Ese hombre se llamaba Vyacheslav Matrosov, y el que cavaba era Oleg Sviridov. Para entender por qué estaban ahí, hay que retroceder unas horas. Matrosov era un trabajador común en la región de Samara, en Rusia. Llevaba una vida tranquila, tenía amigos, pero también tenía una hija de apenas 6 años. Entre las personas que frecuentaban su casa estaban Sviridov, alguien cercano, alguien que compartía momentos con la familia sin levantar sospechas, hasta que ocurrió algo, un pequeño detalle que cambió todo. Sviridov se quedó dormido en la casa y dejó su teléfono cerca. Matrosov lo tomó, tal vez por simple curiosidad, tal vez porque algo dentro de él le dijo que debía hacerlo. Lo desbloqueó y encontró un video. Lo reprodujo, y lo que apareció en la pantalla fue suficiente para romper algo dentro de él para siempre. En ese video estaba su hija, esa pequeña de 6 años, y el hombre que aparecía con ella era su propio amigo, ese que se encontraba durmiendo a un lado de él. La niña lloraba, suplicaba que se detuviera. En un momento del video, su voz quedó grabada con una claridad devastadora. Oleg, basta, no puedo soportarlo más. Quiero ir a casa. A partir de ese instante, todo lo que ocurrió después parece seguir una lógica muy oscura. Matrosov citó a Sviridov
y lo llevó hasta un bosque apartado. Allí, lo obligó a comenzar a cavar un agujero en la tierra. Los investigadores creen que durante ese momento hubo amenazas, gritos y finalmente una pelea brutal entre ambos. El enfrentamiento terminó con Sviridov gravemente herido por cuchilladas. Murió poco después y fue enterrado en la misma tumba que había cavado. Cuando el cuerpo fue encontrado y la policía reconstruyó los hechos, Matrosov fue arrestado de inmediato. Legalmente podía enfrentar hasta 15 años de prisión por asesinato. Sin embargo, cuando el caso comenzó a difundirse, ocurrió algo extraño. La reacción pública fue completamente distinta a la habitual. Muchísimas personas comenzaron a defenderlo. En su ciudad, organizaron colectas para pagar su defensa y aparecieron peticiones para exigir que no fuera encarcelado, porque para muchos, Matrosov no era un asesino, era un padre que había defendido a su hija. El tribunal finalmente tomó una decisión que reflejaba lo complicado del caso. No lo condenaron por asesinato. En cambio, lo declararon culpable de haber incitado al suicidio de Sviridov durante la confrontación. La sentencia fue de 18 meses de prisión. 18 meses por una historia que sigue provocando la misma pregunta incómoda cada vez que alguien la escucha. ¿Por qué la ley dice claramente que nadie puede tomarse la justicia por su cuenta? Pero cuando se trata de algo así, la pregunta inevitable aparece. Olvida por un momento las leyes, olvida los tribunales, olvida lo que está escrito en los códigos penales. Imagina que eres tú quien encuentra ese video. Imagina que escuchas a tu hijo o a tu hija suplicar de esa forma. Imagina lo que estás viendo en pantalla. Imagina que el responsable es alguien que entraba a tu casa, alguien que se sentaba en tu mesa, alguien a quien llamabas amiga o amigo. Y ahora dime algo con absoluta honestidad. Si hubieras estado en el lugar de Matrosov, ¿qué habrías hecho? Porque la realidad es que es muy sencillo escribir que harías que la justicia hiciera lo suyo. Pero en un mundo donde la justicia a veces, la mayoría de veces para ser exactos, no cumple con su función, la impotencia revuelve tu sangre. Ese ser iracundo que hay dentro de ti sale. Y puedes llegar a hacer eso que la justicia no hace. Así que piénsalo bien. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Vyacheslav? Te leo en la caja de comentarios.